De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación, en México 1 de cada 5 personas ha sido discriminada, situación que afecta mayormente a los grupos que han sido históricamente vulnerables. Y para hablar al respecto, saludo con mucho gusto al maestro Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Edgar. Elena, es un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Igualmente, justo además el día en el que sale esta encuesta nacional. Edgar, correcto. Cuéntanos, ¿qué porcentaje de la población sufre discriminación en el país? Sufre el 20% de la población de 18 años y más, es decir, estamos hablando que 1 de cada 5 personas sufre discriminación. Se traduce en un volumen de 17 millones de personas al año. ¿Y cuáles son los motivos, los mayores motivos de discriminación en México? Dentro de este 20% de la población que sufre discriminación, la mitad de ellos es debido a su apariencia física, ya sea por su estatura, por su peso, por el color de su piel, entre otros elementos, ¿no? En segundo lugar, tenemos la discriminación por tus creencias religiosas, es decir, con un tercio de esta población sufrió discriminación, destacando particularmente el caso de la mujer, que es ligeramente superior en 5 puntos porcentuales al del varón. Y le sigue en tercer lugar la discriminación por tu sexo. En este caso particular, la tasa se concentra principalmente en la mujer, con cerca del 30%, en contraste a la cifra del varón, que es del 5.4%. Edgar, ¿y en qué estados hay mayor prevalencia de discriminación y cuáles hay menor prevalencia? Bueno, esta prevalencia del 20% se traduce por entidad federativa a nivel de que en casos como Puebla es del 28%, le siguen los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Colima, que oscilan entre el 24 y 25 y cerca del 26%, y por el contrario tenemos las entidades con menores niveles de discriminación, como puede ser Nayarit con 13.1%, seguido de Zacatecas con 13.7% y 14% para el caso de San Luis Potosí. Curioso, y precisamente mencionas que en los estados donde hay mayor población indígena es donde hay mayor discriminación. En ese sentido te preguntaría, ¿cuáles son los principales ámbitos donde la población indígena y también aquellos que sufren de alguna, de alguna discapacidad sufren mayor discriminación? Te voy a dar un dato muy interesante que tiene que ver con la discriminación múltiple. Cuando tenemos el dato nacional, 20%, pero cuando elegimos una persona indígena y joven, este se eleva a 24%. Cuando además le agregamos que sea mujer y con discapacidad, esta cifra se dispara a más del 52%. Es decir, vemos cómo estos contextos, con esta cantidad de variables, hace que esta población sea afectada o vista de manera más vulnerable que el resto de la población. La que ha sido históricamente vulnerable, como decíamos hace unos minutos, a ellos prevalece pues este estigma de la discriminación. Prevalece, pero además si cumplen con otras características. Sí, claro, mujer con discapacidad. Exactamente, es que se va a niveles considerables, ¿no? Por otro lado, cambian entonces según el género de la persona, por lo que nos estás diciendo. Si eres mujer, tiendes mucho más a ser discriminada si le vas sumando factores, ¿no? O sea, si es una cuestión de género. Es correcto. ¿De etnia también? Sí, dependiendo del tipo de discriminación. Por ejemplo, en el ámbito religioso de la población indígena, se eleva para el caso del varón la discriminación. Si analizamos los rubros de discriminación, observamos que el varón es muy discriminado o tiene una mayor proporción de discriminación por su apariencia física, por su forma de hablar, y en contraste, como comentaba, la mujer en el tema religioso, en el tema de género, y en el tema de orientaciones sexuales, ¿no? Ya sea por una orientación sexual gay, lesbiana, transexual, transgénero, etc. ¿Y qué manifestaciones de discriminación tiene la población en nuestro país? ¿En qué lo podemos ver manifestado?
Bueno, lo vemos manifestado desde el interior del hogar con una segregación de las personas, es decir, una falta de inclusión hacia las decisiones del hogar o hacia el trato que estás viviendo como persona. Vemos también en el ámbito laboral, que es donde se está presentando esta situación. Quiero destacar particularmente el caso de las empleadas domésticas, donde casi el 90% de ellas carecen de una protección de seguridad social, entre otros beneficios que se supone que como Estado mexicano hemos generado la legislación para proteger el trabajo, ¿no? En el caso particular de las empleadas domésticas, no está sucediendo de esa manera. En ese sentido, y por los datos que nos revelas, que pues son escandalosos en el sentido de que por género, por religión, por color de piel, por etnia, ¿cuál es el llamado al gobierno con estos datos para que solucione de alguna manera estos casos de discriminación en el tema laboral, en el tema educativo, etcétera? Creo que es un llamado no solamente al gobierno, es un gran llamado a la sociedad, porque mucha de esa discriminación inclusive se da dentro del entorno familiar, desde el momento en que tú tienes una religión distinta al resto de los miembros del hogar, pues se está dando la discriminación en el seno de tu hogar, ¿no? El llamado sería, por un lado, en el tema de las autoridades gubernamentales, a fortalecer evidentemente la educación, porque se ha visto que cuando se hace énfasis a partir de los mecanismos educativos, sin duda las tasas de discriminación reducen, ¿no? Y por parte de la población precisamente es a fomentar ciudades más inclusivas, porque al final del día nosotros nos vamos a encontrar en una de estas poblaciones que analizó la encuesta, empezando por la discapacidad. Tarde o temprano, y si tenemos la fortuna de llegar a una edad avanzada, por definición vamos a tener algún grado de discapacidad. Todos, ¿no? La encuesta casi revela que todos en algún momento de la vida hemos sido víctimas de la discriminación, y que hemos discriminado también. Exactamente, o ya sea por nuestro color de piel, somos un país mayoritariamente de tez morena, entonces sin duda pues es un tema que también como nación y como sociedad debemos de cuidar, pero también la mitad de nuestra sociedad son mujeres, es decir, todos pasamos por la niñez, por la juventud, es decir, todo este análisis que estamos haciendo nos lleva a que definitivamente somos parte de ese población objeto de estudio, y por lo tanto, si no somos inclusivos, pues nos estamos afectando a nosotros mismos. Bien, Edgar, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. A tus órdenes, Elena. Estamos al pendiente de las siguientes encuestas. Será un placer compartir contigo el siguiente dato. Gracias, Edgar Bielma, Hasta luego. del INEGI.